Bueno, Nacho, típico partido trabado que no se ha podido lograr desencallarlo de ninguna manera. No, 0-0 lo dice todo, ¿no? Creo que bueno, los sistemas defensivos se han impuesto. Lleida defensivamente es muy fiable y sus números a nivel defensivo son muy difíciles de conseguir y hoy lo han mostrado, ¿no? Entre que ellos son muy fiables en defensa y nosotros nos ha faltado tener un poquito más claro, ¿no? La forma de poder desequilibrar en los últimos 40 metros, pues, el resultado es ese. ¿Qué te pareció Fran de lateral derecho? Improvisado hoy por... Bien, Fran te va a cumplir de lateral, de central, de pivote, de lo que le pongan. Por lo tanto, no ha pasado por ningún apuro, se ha incorporado. La verdad es que bueno, la fiabilidad de este chico siempre está ahí, no pida lo que le pida, siempre te va a responder. Una vez pasado, es fácil hacer una valoración ahora después del partido, pero ¿crees que las bajas han podido influir algo a los jugadores? No lo sé. Si no hubiera habido bajas, no sé quién hubiera estado en el campo y no sé qué hubiera pasado. Por lo tanto, no me sirve de nada, ¿no? El pensar si hubiera estado uno o estado el otro, ¿no? Al final yo creo que teníamos un equipo lo suficientemente competitivo para pelear este partido, ¿no? Por lo tanto, no miro esa posibilidad. La nota positiva es la respuesta defensiva que ha dado el equipo otra vez, después de lo de Villarreal, fue también muy fiable. Sí, la verdad es que sí, porque bueno, son partidos delicados, porque bueno, ellos son muy fiables, pero arriba tienen recursos, si te abres demasiado te pueden enganchar una, como ya nos ha pasado una otra vez, y bueno, son partidos de dos equipos aspirantes a estar entre los mejores y lógicamente pues bueno, cada vez queda menos y en muchos momentos quizás demasiado respeto, ¿no? Nacho, el entrenador de Lleida daba por bueno el punto, no sé tú si tomas lo positivo también. No, hombre, pues teníamos una buena oportunidad hoy para habernos colocado con los mismos puntos que el Villarreal, ¿no? Y es una pena porque estas oportunidades no sabes si las vas a volver a tener, ¿no? Ojalá que sí, pero no lo sabes, ¿no? Esta de momento lo has dejado pasar y por otro lado, bueno, es como todo, si quieres ver la botella medio llena, medio vacía, Lleida lo seguimos manteniendo a la distancia que estaba, que es un aspirante a estar entre los mejores. Hemos recortado un punto al Villarreal, depende cómo lo mires, ¿no? Pero yo interiormente es una pena haber desaprovechado esta oportunidad. Nacho, en la primera parte no te vemos nada contento con el rendimiento del equipo, de hecho incluso has hecho calentar a Rafa, en cambio en la segunda parte el equipo ha mejorado. ¿Qué les has dicho en el descanso para intentar cambiar esa dinámica? No, primero el calentamiento de Rafa ha sido porque Moyano ha notado una molestia y él inicialmente ha pedido el cambio, o sea que luego han pasado los minutos, ha podido aguantar. Nada, la diferencia del primer tiempo hemos salido con una distribución en el campo, no estábamos cómodos, estábamos abriéndonos demasiado y ellos tenían muy fácil la pelota y nos estaba generando mucha inquietud, ¿no? En segundo tiempo hemos modificado un poco esa distribución para evitar un poco que ellos tuvieran tanto el balón y abrirnos tanto, ¿no? y generar que no hubiera tantos espacios interiores como ha habido en el primer tiempo. Y bueno, yo creo que nos hemos asentado y el segundo tiempo la mejora ha sido bastante notable.